Bueno, muy buenas noches, tardes, mañanas para todos. Hemos vuelto a este ciclo de estudios bíblicos que teníamos regularmente los días miércoles. Vas a seguir siendo los miércoles, simplemente que por unos temas de horarios de grabación no vamos a transmitir en vivo, pero sí vamos a estar grabando el discipulado, perdón, el estudio bíblico durante la semana y todos los miércoles. De aquí en adelante vamos a estar publicando justamente una vez semanalmente un estudio bíblico sobre el libro de Lucas. Sí, este año vamos a estar hablando de Lucas puntualmente. La idea es que no sean demasiado largos, 20-25 minutos, estar teniendo un tiempo no demasiado prolongado para que nadie se estrese demasiado con el tema de los horarios. Y los mismos van a estar saliendo en vivo en nuestro canal los miércoles a las 20 horas, miércoles 20 horas. Gracias también a Manuela que está pudiendo venir todos estos días a estar grabamos los días lunes de tarde, así que si nos ven por aquí por el Poli, ya saben que estamos haciendo el programa. Y si alguien se quiere arrimar un lunes en la grabación, bienvenido sea, simplemente tienen que hablarme, tienen que coordinar un poquitito el horario y nos venimos. Como ven, remodelamos un poquitito la oficina, ahí tenemos una hermosa pared de yeso que pareciera yeso, ¿no? Pero esta pantalla verde hace de todo un poco y cambiamos un poco el formato. Lo estamos haciendo ya con un micrófono de mejor ambiente. Tenemos la ventana acústica, así que vamos a esperar a que escuchemos menos ladridos de perro, menos voces que interrumpan del lado de afuera, menos autos y motos que pasen por el lado. Así que gracias a Dios por todas estas mejoras que hemos tenido desde el año pasado hasta el presente. Así que vamos a tener un tiempo de oración y dejar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Jesús, por el hermoso día que nos has regalado, Señor, y te pedimos por este ciclo, Señor, de estudios bíblicos que vamos a estar teniendo a partir de este mes de marzo, Señor. Bendícenos en gran manera, Señor, y te pedimos que este estudio pueda significar, Señor, mucho para muchas personas, Dios. En tu nombre los dejamos, Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien, queridos, querida audiencia, vamos a estar compartiendo primero dos cositas para este fin de semana que tenemos la reunión de hombres el día viernes a las 20 horas allí en la casita. Tendrás allí la imagen, Manu. Ahí está. Volvemos con las actividades, así que recuerden el día viernes a las 20 horas en la casita tenemos la reunión de hombres. Y después el día sábado a las 18 horas tenemos nuestro taller para mujeres. También si por supuesto quieren y desean participar, bienvenidos sean. Así que simplemente les pedimos que se anoten previamente. Repito, que se anoten previamente conmigo para saber lo de la asistencia. Los esperamos, están más que cordialmente invitados. Y por supuesto el fin de semana las actividades de adolescentes, pre y jóvenes, y el domingo el culto sigue siendo a las 19 horas. Y tenemos ya la escuela bíblica a las 18 y Gazano Kids a las 20 y 30 horas. Muy bien, comenzando ya con lo que nos trata, lo que nos corresponde, el estudio que tenemos hoy, el Evangelio de Lucas. Lucas, colaborador de Pablo, no sabemos muy bien en qué momento Lucas se le adhiere justamente en el trabajo que estaba realizando Pablo, pero este hombre que entendemos que de profesión era médico, por lo menos Pablo lo resalta justamente por sus conocimientos médicos y por cómo él lo había ayudado con alguna enfermedad y demás. No era judío, era griego,
Y de allí justamente la capacidad de los griegos en todo el tema de contar historias, ¿no? Y de hacer historias. El griego en sí era alguien que le gustaba mucho el tema de la historia, cómo se hacían las cosas, qué había pasado, qué no había pasado, por qué una cosa, por qué otra. Esta importancia que le daba justamente cualquier griego a este tema hace que Lucas, habiendo llegado a Jerusalén, estamos hablando ya de casi los últimos capítulos de Hechos, habiendo llegado a Jerusalén junto con Pablo para entregar la ofrenda que habían levantado en las determinadas iglesias que había levantado Pablo, Pablo cae preso, como estuvimos viendo el año pasado. Bien, ya esa historia ya la contamos. Ahora bien, ese lapsus de 2 años y piquito, que duró las cárceles de Pablo en Jerusalén, se entiende y se comprende en la historia que Lucas se dedicó a investigar, ¿no? Y realizó varias investigaciones. Primero en las cosas que ya estaban escritas. Probablemente no, el Evangelio de Marcos, que ya estaba escrito y ya era de circulación en aquel momento, se debe haber acercado a él mismo para poder leerlo y compararlo. Tal vez y probablemente el Evangelio de Mateo, tal vez. Después otros escritos que andaban circulando en las distintas iglesias de la Galilea y de Jerusalén, en donde habían distintos escritos que había tenido la iglesia, dichos que había dicho que había realizado Jesús, palabras justamente que habían quedado, mandamientos, historias, también cosas que eran recuerden que la tradición oral era muy importante, bueno, había mucha tradición oral también en la época, cosas que habían dicho Jesús, estamos hablando que ya acá ya han pasado por lo menos más de 30 años de los acontecimientos que tuvo Jesús en toda Galilea, Judea y Jerusalén. Entonces, 30 años posterior, bueno, si bien muchos de los que vieron todo esto, algunos estaban muertos, otros habían sido asesinados o arrestados, u otros se habían ido en la diáspora a predicar el evangelio a otras partes, expulsados o por convicción de ser evangelio, de llamado, otros no, otros se habían quedado allí en Judea, y bueno, a esos otros se les fue preguntando y se les fue investigando un poquitito para hacer todo esto, ¿no? Fue un trabajo de 2 años que Lucas se tomó justamente para escribir el evangelio que vamos a estar leyendo hoy. Hoy vamos a intentar avanzar hasta el versículo 20. Y recuerden, cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan sobre lo dado, simplemente me la dejan allí en la descripción o me la mandan por WhatsApp. Allí Mano después va a estar mostrando mi número de WhatsApp y demás. Y yo me encargo del la siguiente grabación poder compartirlo con ustedes. Muy bien, comenzamos. Lucas capítulo 1, verso 1. Excelentísimo Teófilo. Muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Muy bien, de vuelta tenemos un comienzo de la obra de Lucas que comienza de la misma forma que Hechos, comienza hablando justamente de este Teófilo, que en realidad era excelentísimo o muy buen amado, o sea, puede ser una persona física real o puede ser, como quien dice, a quien corresponda. Cualquiera de las dos características puede servir, o sea, si usted quiere sentirse Teófilo también puede hacerlo porque esta carta puede caber para las dos partes, para los dos lados, o puede ser un hombre, una persona, mejor dicho, en específico, o puede ser cualquier persona no en específico, ¿no? O sea, eso es irrelevante, no hay inconveniente con el tema de la persona. La idea que tiene acá Lucas es muy clara, ¿no? Nos enseñaron, o sea,
entendemos que Teófilo o esta persona era parte de la iglesia cristiana ya en aquellas épocas. Hay cosas que nos han enseñado cómo fueron desde el principio, o sea, cómo fue el principio del ministerio del Señor Jesús. Por eso yo me quise encontrar con testigos presenciales, o sea, hombres y mujeres que vieron realmente al Señor Jesucristo, que estuvieron allí con Él, y también dice con ministros de la palabra. Así que también allí entendemos que estaban algunos de los apóstoles que se les podría preguntar, o que estaban vivos, o que estaban todavía en Judea, y era la idea de Lucas de narrar todo. Lo bueno de tener Lucas que narra es que tenemos que el 25% del Nuevo Testamento solamente de Lucas. 25% del Nuevo Testamento es escritura justamente de Lucas. ¿Por qué? Porque nos habla justamente de la importancia que tiene el doctor Lucas en recabar información para ponerla en papel. Recordemos que Hechos, él era testigo de todas las cosas, o de la gran mayoría de las cosas. Acá él no es testigo de todas las cosas, simplemente él está recopilando. Verso 3. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribirlo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Qué interesante, ¿no? Lucas vuelve a encarar este tema, ¿no? Lo vuelve a decir de una forma bien simple. Te han enseñado un montón de cosas, te han ministrado con un montón de verdades. Quiero decirte que hay muchas de esas cosas que son verdades, y es por eso que yo hoy vengo a enseñártelas, hoy vengo a mostrarte justamente todas esas cosas que te han enseñado, y te las voy a poner por orden. Así que entendemos que lo que va a venir por acá es un orden cronológico, ¿no? Que está ordenado no por acontecimientos, ni por orden de situaciones o circunstancias, sino que por un orden cronológico. O eso es lo que él entiende, ¿no? Muy bien, verso 5. Vamos a ir un poquitito de historia que hace el amigo Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, cuya esposa, Elizabeth, era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es importante que se veía esto. La casa sacerdotal en la época era muy denigrada. ¿Por qué? Primero por la cantidad que había, ¿no? Había una cantidad impresionante de hombres que se podían llegar a entender como descendientes de Aarón, que podían demostrarlo, y por lo tanto aquellas personas que oficiaban el turno como sacerdote en el templo eran muchísimos. De hecho, te podía tocar una vez en tu vida ir al templo a oficiar una semana de trabajo allí, y cuando mucho 2. Ahora bien, ya más de 2 era casi imposible, o mejor dicho, imposible que un sacerdote pudiera ir. Ahora bien, ¿por qué digo que es denigrado? Bueno, los sacerdotes se los asociaba a los saduceos. Los saduceos eran traidores a la patria, por decirlo de alguna forma, eran personas que se habían aliado con el poder romano, eran personas que habían comprado sus derechos canónicos a ser sumos sacerdotes en el pueblo. Entonces eso los hacía no ser muy bien vistos dentro de la sociedad, ¿no? Aparte estaban allí en unión junto con el gobierno invasor de Roma. Así que cualquier sacerdote, bueno, si eran sacerdotes se los entendía como tales, pero tampoco era que eran muy bien vistos dentro de la sociedad judía de la época. Este matrimonio, Zacarías y Elizabeth, son destacados por su piedad, dice, o sea, por ser un hombre y una mujer dedicados al servicio de Dios, y ser personas las cuales entendían y comprendían este ministerio de la mejor manera posible. Sigo. 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Muy
bien, nos da una característica puntualmente, la infertilidad de uno de los dos. Siempre cuando ustedes vean en el Antiguo Testamento, por lo general siempre la infertilidad se la aqueja a la mujer. Ya acá ya vemos un cambio drástico, ¿no? No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos ya eran muy ancianos. Entonces acá ya se le agrega que ya eran muy ancianos, que por eso no podían tener hijos, pero siempre era el tema de que la mujer era la única que podía quedar estéril, el hombre también, por supuesto, sabemos que puede quedar estéril, pero era un tema cultural, ¿no? Culturalmente hablando, siempre se le asociaba el tema de la esterilidad hacia la mujer y no hacia el hombre. Si hay una mención por lo general en la Biblia de esto, es porque Dios va a obrar con algún milagro. Por lo general siempre pasa eso. Verso 8. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte estar en el santuario del Señor para ofrecer incienso conforme a la costumbre del sacerdocio. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, en la familia sacerdotal a la cual él pertenecía, habían dos distintas familias que se dividían la parte sacerdotal, que eran los dos hijos que quedaron vivos de parte de Aarón. Cuando le tocaba a una de esas familias, dentro de esa familia lo que se hacía era sortear, hacer un sorteo público con la persona que tenía que venir al templo a poner incienso, y que el incienso estuviera 24 horas, 7 días de la semana prendido, justamente para llevar olor grato a la presencia de Dios. Esta era la tarea del sacerdote, entre otras cuestiones que tenía que realizar dentro del templo. Dice que, bueno, esa semana justamente que está relatando, que comienza a relatar aquí Lucas, a ellos le había tocado en suertes, así que suertes o por sorteo, vamos a hacerlo de otra forma para que usted también lo pueda entender, y estaban allí dentro del templo. Sigo un poquitito. El verso 10. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. O sea, era muy común que en determinados horarios, de hecho 3 horarios durante el día, el templo se llenara de personas justamente para venir a orarle a Dios. Entonces estamos viendo que esto puede ser la hora primera, la hora tercera, la hora cuarta o la hora quinta, que más o menos eran como las 10, 1 y 5 de la tarde, que eran los horarios donde muchas personas iban justamente a orar al templo. Así que podemos pensar que puede haber sido en uno de estos 3 horarios, en donde además de estar sirviendo él afuera de las instalaciones donde las personas no podían llegar, perdón, donde él podía llegar, pero las personas no podían entrar donde él estaba, había todo un montón de personas orando a Dios. Y dice el 11, en eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Ahí solamente entraba el sacerdote y nadie más. Solamente la clase sacerdotal tenía la posibilidad. Y dice que él ve un ángel del Señor. Es interesante, debe haber tenido alguna característica, alguna particularidad esta aparición para notar que era un ángel. Muchas veces se los habla de las vestiduras, de tener determinadas luminosidad o tener determinada apariencia, la cual demostraba ser un ser físico, sí, pero distinta a la raza humana. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. ¿Por qué? Porque muchas veces estaba el miedo de que si alguien veía a Dios, inmediatamente iba a ser justamente eliminado por haber visto a Dios. ¿Por qué? Porque nadie podía ver al Señor, nadie podía tener la capacidad de ver al Señor y quedar sano, vivo, después de haberlo visto. Es por eso que Zacarías le viene ese miedo importante. El verso 13 sigue diciendo, pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. A pesar de todas las circunstancias, él había orado pidiendo justamente un hijo a Dios. Ahora bien, ¿quién sabe hacía cuánto tiempo le había pedido un hijo a Dios? Ya ahora
ya este deseo, esta necesidad de tener un hijo ya no era tal, ¿no? Ya no se la pedía a Dios. Pero mientras tanto él se la había pedido durante mucho tiempo. ¿Por qué se la había pedido durante mucho tiempo? Obvio, quería ser padre. Ahora bien, como no había podido ser, ya este deseo, ya este anhelo, esta oración, ya no existía delante de Dios. Ya los dos eran viejitos, así que era muy difícil que hubieran podido tener un hijo puntualmente. Verso 14 sigue diciendo, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Estamos hablando de algo muy grosso que le estaba diciendo Dios a Zacarías en ese momento. O sea, estaba diciéndole que él realmente iba a ser un tremendo siervo de Dios. De hecho, Juan el Bautista fue el último de los profetas. Con él se cierra esa generación de profetas bíblicos que venían a anunciar determinadas cosas al pueblo de Israel. Y en este caso Juan le toca también no solamente anunciar para Israel, sino que anunciar para el resto del mundo, para anunciar para el resto del mundo. Y es allí donde Juan le tiene que decir ¿cómo es? No me sale. Perdón, Dios le tiene que decir a Zacarías cuál va a ser el nombre. Tiene que ser un nazareo, o sea, alguien que no se corte el pelo, que no se corte la barba, que no tome alcohol, o sea, porque Dios lo está apartando. Los sacerdotes podían hacer eso. Ahora bien, los nazareos puntualmente no, se les exigía justamente todo este tipo de cosas porque eran hombres apartados específicamente para el Señor, y nunca tenían que ser asociados a que su mensaje haya sido, o esa visión que haya recibido de parte de Dios haya sido asociada a haber tomado algo de alcohol, por si acaso, ¿no? Como dicen, este más que un mensaje de parte del Señor, lo que pasa es que está medio borracho, medio bebado, y está diciendo cualquier verdura. Eso no se podía asociar. Sigue diciendo el texto en el versículo 16. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios, y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos, y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. La tarea de Juan era no fácil, ¿no? O sea, Juan tenía que salir a anunciar el pecado que tenía el pueblo, o sea, denunciar el pecado que tenía el pueblo. Era una tarea muy distinta a la que tenía el Señor Jesucristo. Él tenía que ir a hablarle al pueblo de Dios, mostrar los malos caminos que tenían en esos momentos, hablar del pecado que había en sus vidas y traer a todas estas personas a los pies del Señor nuevamente, traerlos justamente a estas personas para que se reconcilien con el Señor, se reconcilien con el Señor. Y allí justamente es que le habla de estas tareas, de que debe reconciliar padres e hijos, o sea, debe reconciliar generaciones, arreglar a las personas que estén desobedientes, darle sabiduría a los justos, y así con todas estas cosas preparar el camino para el Señor, ¿no? Es como dice el profeta Isaías, vos que claman en el desierto, preparad las sendas para el Señor. Zacarías, también en el 18, Zacarías le preguntó al ángel, ¿y cómo voy a saber que esto será así? Yo soy muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Este es un caballero, él se trata de viejo así, y la esposa le dice, bueno, no la trata de vieja, ¿no? La trata de una señora de muchos años, ¿no? Es un caballero el hombre, ¿no? Ahora bien, sacando este dato de color, lo que encontramos acá es una desconfianza por parte de Zacarías, ¿no? Le dice, a ver, está todo bien, ya estamos viejos, ya hemos probado por varios años, mi esposa no quedó embarazada, y ahora que ya
se le fue la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia siempre, cuando habla justamente del ciclo menstrual, ahora me estás hablando de que vamos a ser padres. A ver, yo quiero prenda, a ver, mostrame de alguna forma que esto es real, porque yo no lo estoy viendo. Al contrario, yo estoy viendo lo contrario, que va a ser muy difícil que yo sea padre y que Elizabeth sea madre. Y esto es interesante. ¿Por qué les digo que esto es interesante? Porque en un principio todo temeroso, todo compungido de corazón y de espíritu por ver un ángel, y ahora dudando del ángel. Primero con miedo de recibir el mensaje de Dios, y ahora dudando del mensaje de Dios. Era muy interesante, ¿no? Versículo 19. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, ¿no? Y esto es, el hecho de que él dijera el nombre era algo muy significativo, o sea, se lo daba como para decir, o sea, yo soy fulano de tal y mi palabra es ley y no miento, por eso dice el nombre, ¿no? Y estoy en presencia de Dios, o sea, a ver, como diciéndole, escuchame, papá, o sea, si yo llego a mentir o a decir una mentira o a decir algo que el Señor no hizo, pero ¿sabes qué? Dios inmediatamente me fulmina. O sea, no está en mí, en mi naturaleza, ni en mi posibilidad decir algo que sea contrario a lo que Dios ya me marcó desde un principio. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte esta buena noticia. La sigue, está, hablando mal y pronto, está recaliente, Gabriel, no, o sea, escúchame. A ver, te estoy dando una buena noticia. Te estoy diciendo que el Señor viene, que es probable que vos lo termines viendo, o por lo menos tu hijo lo va a ver. Segundo, vas a tener un hijo. Tanto orar por un hijo, vas a tener un hijo. Y tu hijo va a ser un profeta especial, lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo. Y a pesar de que te digo todas estas cosas, en vez de saltar y tocar el techo con las manos, no, te pones ahí como tonto y empezás ahí a cuestionar un montón de cosas. Guarda con cuestionar a Dios, no quiero hacer esto genérico, pero allí justamente Zacarías, en vez de estar agradecido por lo que ha pasado, agradecido a Dios por todas las cosas, no, se pone a discutirle justamente al ángel si es verdad o no es verdad las cosas que va a pasar. Y el último texto que vamos a estar leyendo esta noche, el 20, pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. La regla es bien fácil, Gabriel. ¿Vos querés prueba? Perfecto. Pimba, te dejé mudo. Así vas a aprender. Por atrevido, por ser una persona en la cual no ha creído en la palabra de Dios, por ser una persona en la cual no ha confiado en el poder de Dios, ¿sabes qué? De aquí en adelante te vas a quedar mudo, no vas a poder hablar, no vas a poder decir absolutamente nada. O sea, no vas a poder tener gozo cuando veas a tu esposa embarazada, no vas a poder tener alegría cuando veas esto, porque, o sea, o decirla, mejor dicho, tenerla la podría tener, pero no la podría compartir con nadie, ya que Gabriel lo mandó a que enmudeciera completamente. ¿Y cuándo se le iba a sacar este inconveniente de ser mudo? Bueno, cuando Juan el Bautista naciera. El día que él nazca, ahí recién vas a poder hablar para dar gracias y gloria a Dios. Muy bien, terminamos este primer estudio aquí. Recordemos siempre, ¿no? Así a forma de colorario de esta parte, recordar de ser agradecidos a Dios. Seamos agradecidos a Dios. Y no cuestionadores de su poder y su autoridad. Él tiene gran poder. Recordalo siempre. Él tiene gran poder. Te invito a estar orando en esta noche, a estar terminando este tiempo agradecidos a Dios por todo. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, este tiempo, Señor, estos momentos, Señor, y que nos ayudes en todas circunstancias, Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por este texto hermoso, Señor, en el cual hemos leído, y bendícenos, Señor, para seguir aprendiendo más de ti, Señor. En tu nombre, amén y amén. Nos reencontramos en este espacio el miércoles que viene, 20 horas. Dios te bendiga grandemente. Chau, chau.